para grabar. Quiero que me cuenten qué onda, cómo vamos, vieron el video, hicieron ejercicios, qué duda les quedó con respecto a lo que vemos. A ver, les digo algo que escuché por ahí o me mandaron mensajitos y hay muchas dudas con respecto al material de estudio. Como les dije desde la primera vez, la primera grabación, el texto de estudio tiene todos los contenidos que nosotros vamos a ver. ¿Cuál era el único problema que les dije? Chicos, no va a ir en orden. Nosotros lo estamos analizando de una manera diferente. El texto es como que va desarrollando herramienta por herramienta, con la definición, el contenido, la explicación, bla, 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 la formulita, pero nosotros lo vamos viendo todas las herramientas para la resolución de una situación. Entonces, que no les quede duda de que todo lo que está en el texto nosotros lo vamos a ver, todo lo que está en el programa nosotros lo vamos a ver. La diferencia es que abordamos la materia de una manera distinta. Todo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque quiero llevarlo, apuntarlo a la resolución de situaciones reales, aplicando esas herramientas. El texto tal vez no tiene tantas situaciones reales para que ustedes resuelvan. Por eso, yo estoy con los ejemplos de los años, con el ejemplo de las capacitaciones, va, con más ejemplos, pero estamos aplicando las mismas herramientas. Te los cuento para que se queden tranquilos, ¿sí? Tranquilos, de comida eso. ¿Estamos? A partir de eso, ¿qué dudas hay? Cuéntenme. Profe, yo tengo una duda que no estuve la semana pasada en el Ajá, práctico. ajá, Yo le estoy diciendo, pero el tema es cuando selecciono la celda, que hay que hacer clic y sale la crucecita y bajar. Eso ajá. no me sale, no lo puedo hacer. Algo Ah. no lo estoy haciendo bien. Primera pregunta, ¿estás trabajando Sí. con Excel del paquete Office o estás Sí. trabajando con planilla de Google? No, Es lo no, mismo. Office. Ajá, bien, ojo con eso también, porque la hojita parecida a Excel de Google es una planilla de cálculo que no tiene la cantidad de funcionalidades como la que tiene Excel, por eso por ahí puede traer problemas. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tengo para hoy? Hacer lo mismo que hicimos la clase pasada, más las medidas de dispersión. ¿Por qué? Porque la idea de que nos juntemos es que aprendemos herramientas nuevas, pero resulta que yo me quedo tranquila si hacemos todo lo anterior más las nuevas herramientas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar de ver las herramientas que son parte del análisis estadístico descriptivo, ¿m? No solo para variables tipo cuantitativas discretas, sino para variables, cuantitativas. ¿Alguien se acuerda? Porque yo no me acuerdo. Cric, 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 otra vez me dejaron sola. Continuas, chicos, continuas. Tenemos variables Continúe. discretas y variables continuas. Che, ¿nadie más que Camila prende la cámara? Camila, somos tú y yo y el resto. Es como, mira cómo salgo yo con los pelos y ellos apagan las cámaras. Total, la única despeinada de la profe. Hola, ahora sí, Hola. Vanina, claro. No es justo. Mira, hola, Sara. Y Elio, ni hablemos. Claro, ¿no? Si yo mira con el rodete este que tengo, total, ellas bellas no aparecen. ¿No es cierto, Elio? Hola. Hola, Elio, mucho gusto. Bien. Vamos a Hola. comenzar por el principio y vamos a dar un ejemplo chiquitito. Yo lo voy a hacer rápido porque esta primera parte ustedes lo tienen en video, ¿sí? Y vamos con las herramientas nuevas, de paso aprendemos cómo sacarlas, ¿sí? Voy a compartir donde tengo, vengo por acá, hojita, hojita, tucu, 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 tucu. Tengo un despelote de un montón de ventanitas abiertas donde tengo. Ahí está. ¿Están viendo? Sí. Bien, genial. ¿Por qué me aparecerá tan feo este Excel? Bueno, voy a guardar por las dudas. Ahí está. Ejemplo para hoy y lo hago rapidito para que avancemos sobre las otras herramientas. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Medida de tendencia central, las medidas de tendencia central teniendo en cuenta una muestra menor a 30, que eso también define el método que voy a utilizar para el análisis de los datos. ¿Sí?
Nosotros tenemos que tener bien en claro que cuando las muestras son chicas, el método de análisis corresponde a serie simple. Cuando las muestras son más grandes, mayor a 30, no exactamente mayor a 30, sino aproximadamente mayor a 30, podemos utilizar otro tipo de métodos que todavía no lo vimos. Quiero que terminemos con el método más simple llamado serie simple para tipos de datos cuantitativos discretos. Después hablaremos y analizaremos el resto de las variables o de los tipos de datos. Lo importante es que todas las herramientas, tanto del grupo de las medidas de tendencia central como las de la medida de dispersión y las de posición, son exactamente las mismas para todo análisis de datos, sino que el método que se utiliza por ahí cambia un poquito. ¿Cuál fue el ejemplo de la clase pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Eran edades, cantidad de capacitaciones? ¿Qué eran? No me acuerdo, porfi. Creo que el método de la clase pasada eran edades. Eran las edades. Mm, Listo. o, Lo que, o lo recuerdo porque está en el material, no sé. claro, perfecto, listo. Yo en Eran el edad video que vi No, era no de sé si fue de la clase o capacitaciones, de... de capacitaciones. Claro, lo que pasa. capacitaciones de empleados de empresa. Perfecto, cantidad de capacitaciones, perfecto. ¿Qué pasó? Que en la clase, en el módulo de la primera clase, tengo un videíto que pegué que es viejito, pero después en clase hicimos otro ejemplo que era de capacitaciones. Bueno, ahora, como son datos de tipo discreto, vamos a hablar de años de antigüedad de una empresa, ¿sí? La cantidad de años de antigüedad de los empleados de la empresa Plim Plim Plim. Entonces, vamos a decir que después de hacer un relevamiento de datos, le preguntamos a un empleado y dijimos, uy, tiene 5 años de antigüedad, otro 4, otro 3, otro 2. Otro uno. Uy, qué hermosura. Vamos con otro grupo. Este tiene 7 años, este tiene 2, este tiene 5, este tiene 5, este tiene 8. Una genialidad, este tiene 9 años. Uy, qué viejecito. Otro 5, otro 5, otro 2. Le preguntamos a este, no tiene 0 años, es nuevecito. Este tiene 1 año, otro 5, otro 4, otro 7. Y le preguntamos a otro, a ver, ¿qué tengo acá? Y le preguntamos a otro, hay uno que tiene 5, otro que tiene 7, 4, 1 y este 0. Listo. Esta muestra pequeñita, pequeñita, siempre la van a tener re linda a la muestra. No quiero muestras feas. Ustedes se ocupan de dejar las pipí cucú a las muestras que estén hermosas, bellas. Le vamos a poner un color lindo. Uy, bueno, vamos a decir qué lindo que es, pero sí. ¿Qué tenemos acá? Una muestra que está relacionada, no se olviden, porque yo me voy a olvidar segura, a la cantidad de años de antigüedad que tienen los empleados de una empresa plim, plim, plim del norte de la provincia de Córdoba. Ya armamos nuestro enunciado. Objetivo final, poder analizar las medidas estadísticas. Ustedes ya vieron el primer grupo de las medidas estadísticas, vamos a analizar la de dispersión y si nos da el tiempo, por supuesto, yo creo que sí, el de posición para que estén listos con estas herramientas del primer grupo de variables de tipo discreta. Vamos a sacar el total de la muestra. Este proceso siempre igual. Saco la cantidad de elementos que tiene esta muestra y por supuesto usamos la función de Excel. Si yo no pongo el igual no aparece nada, o sea, contar. La función contar me permite contar la cantidad de celdas que tiene escrito algo. No me dice, uy, tiene un numerito. Me dice que si tenés algo, te cuento. En este caso, amontono, agrupo o marco el rango de esta muestra porque tienen datos, o sea, el total de esta muestra es 25. Eso me dice el cálculo. Una maravilla. ¿Listo? N igual a 25, ya sé que es el tamaño de mi muestra. Acto seguido. Nos acordamos que hay valores que siempre nos van a servir para poder organizar los datos en la herramienta principal, que es la tabla de frecuencia. En este caso vamos a necesitar y vamos a aprender a incorporar medidas como el valor máximo o el valor mínimo, porque nos permite conocer, che, cuál es el año más alto. ¿Mm? O cuál es el menor año en ese grupo de datos. ¿Con cuál? Con la función max. La función max me devuelve el valor más grande del total de los datos que estoy marcando. ¿Listo? Me dice que el 9 es el más grande. Oh, y el min, me devuelve el valor más chico de dónde, de este grupo de datos. Cierro paréntesis y listo. ¿Qué les voy a pedir, mis queridos alumnos, que son tan buenos? Cuando no se entienda algo o no haya quedado algo claro, me detienen. Este es momento y tiempo para ustedes, no para mí, porque esto yo ya lo sé. Acá lo que tienen que aprender son ustedes. Así que si hay algo que no está claro, me paran y me dicen, profe, no entendí.
o me lo explica de nuevo, o lo dice. Directamente abra micrófono porque yo no estoy viéndoles a ustedes si levantan la... La, la única duda que yo tenía era Decime. que debíamos incluir en el primer práctico, Mm, pero capaz que es después de que explique todo esto. ¿Qué es lo que debían incluir en el primer práctico? En el segundo, perdón. En el segundo práctico tenían que incluir, ahora lo vemos, porque la verdad que no me acuerdo. A ver acá. Ah, estábamos en estadística. Uy, tucu, 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 tucu. Estadística. Clases, vamos con el segundo práctico. Prometo que me pongo a corregir actividad práctica obligatoria. Uy, ya tengo un montonazo. Seguimiento, pli, pli, pli. No, este no es. Tiki, tiki. Aquí, actividad práctica. Bien. Aquí, vamos a ver la actividad práctica número 2. Tucu, actividad práctica número 2. Medida de tendencia central nada más. MTC, medidas de tendencia central. Y la actividad 2, medidas de tendencia central. Esto es lo que corresponde, en realidad, chicos, a la primera parte. ¿Lo están viendo? Sí, Bien que son muestras chiquitas, lo único que vamos a hacer va a ser lo que yo voy a mostrar hasta ahora. Pero nosotros hoy vamos a ver las medidas que siguen, que son las de dispersión. ¿Sí? sí, Hola. claro. Yo puse muchas cosas, Ajá, realmente muchas cosas. algunas un poco más de Ajá, lo que serían las medidas de tendencia central y la tabla de ajá, frecuencias. ajá. Pero no sabía exactamente cómo poner el desvío medio en Excel, entonces no lo agregué y No, capaz que estaba tranqui, no mal. hablamos, no hablamos de eso. Eso es dispersión, lo vamos a ver recién hoy. Así que tranqui. Claro, Lo único que gracias. pedí, lo único que pedí para esta primera parte, lo único, fue el tema de, acá lo tengo, acá lo tengo, fue el tema de las medidas de tendencia central. En ningún momento hablamos de medidas de dispersión o de posición. Claro, Eso, pero en la segunda actividad ajá, están las de descriptiva y aclaraba en una parte que estaban las de tendencia central, acá, pero aquí. sí, es que si ven el enunciado en el Excel, Acá está. ¿Estas? no, en el Excel está el enunciado en la actividad 2 Ahí está. Actividad que uno. dice actividad 2. A ver. Vamos con esto. En ese mismo, no, en ese mismo que En estaba. esta hojita de Excel. Sí, A ver. A partir de abajo dice contenido. actividad 2. Sí. Dice herramientas. Para ello usted deberá utilizar las herramientas definidas de la estadística Estadística descriptiva. descriptiva. Claro, Y al lado dice las medidas de tendencia central. claro. Pero no sabía si eran ambas o No, 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 era no. únicamente las de tendencia Bien. central. No, ahí dice. Nosotros cuando comenzamos a hablar de la materia dijimos que esta materia la dividíamos en dos partes. La estadística descriptiva por un lado, que es lo que estamos haciendo, y las probabilidades o análisis de los datos probabilísticos en nuestra segunda parte. En esta primera parte, que es estadística descriptiva, debemos considerar tres grupos de herramientas que nos van a hacer falta para hacer un análisis completo de datos. Lo primero que vimos, teniendo en cuenta tipo de datos, y cantidad o tamaño de la muestra son las medidas de tendencia central. ¿Mm? Las medidas de tendencia central son las que vimos, media, mediana, moda, punto. No hablamos de otro tipo de medidas, hoy recién vamos a hablar de medidas de dispersión. Tenemos que tener bien en claro cuáles son las diferencias entre una, otra y otra, porque hablamos de medida de tendencia central, que es lo que vimos, hablamos de medida de dispersión y hablamos de medida de posición. ¿Mm? Eso, todo lo que es concepto, la parte conceptual, definiciones y fórmulas, está en el texto de estudio, que nosotros la vimos acá en el encuentro pasado también cuando resolvimos una actividad, ¿sí? Entonces, acá lo único que pedía es, estadística descriptiva es todo el conjunto grande de nuestra mitad de materia que en realidad no la vamos a ver súper en profundidad porque nos falta conocer otras herramientas más. Pero lo que vamos a ver es parte de la estadística descriptiva. No nos olvidemos que incluye variables, tipo de variables y tamaño de muestra, y los métodos de análisis son distintos. Ahora sí quedó un poquito más claro.
Sí, gracias. Perfecto. A partir de esta muestra, a ver acá. A partir de esta muestra, está acá, bien, vamos a ordenar los datos. Si yo no ordeno los datos en una tabla de frecuencia, voy a estar en el horno porque me va a costar un montonazo más tener en claro qué diablo es lo que tengo que hacer. Recuerden que la tabla de frecuencia es la herramienta que me va a permitir organizar los datos para sacar los resultados más fácil. No puedo obviar la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia tiene un orden. Lo primero que vamos a representar acá es la variable de estudio. Las variables de estudios son específicamente las unidades estadísticas que forman parte de la muestra, lo que yo estoy analizando. Mi variable de estudio en este caso son los años de antigüedad que tienen los empleados de la empresa Pli, Pli, Pli. Esa es mi unidad estadística, mi análisis, pero es mi variable de estudio. Entonces, la regla dice, bien, vamos a armar nuestra tabla de frecuencia, pero vamos a ordenar los datos. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Desde el más chico al más grande, dice la regla, de manera secuencial, sin que falte ninguno. Acá tenemos los datos que sacamos de 0 a 9. Bueno, vamos a ir de 0 a 9. Para eso me servía sacar el máximo y el mínimo. O sea que si yo estiro, crucecita negra, de repente sigo acá, cuadradito amigo, serie de relleno, y voy a poder ver, borro lo que no me sirve, cómo se arma fácilmente la secuencia de datos que a mí me sirve. Acá no tengo 10, listo, vos también, chao. Fuiste. De 0 a 9. Ya tengo ordenado los valores de la variable. Acto seguido, la frecuencia absoluta, define para cada una de las celdas la cantidad de veces que se repite cada variable. O sea que en esta celda voy a decir la cantidad de ceros que hay en el total de la muestra. Acá voy a decir la cantidad de unos que hay en el total de la muestra, la cantidad de dos que hay en el total de la muestra. Y para eso usábamos, como en la clase pasada, una función que se llama contar. La función contar sí es una función condicional que me dice, yo te voy a contar siempre y cuando, en este caso, como yo quiero, siempre y cuando sea cero. Si no, no te quiero contar. Y en la celda siguiente será, te voy a contar siempre y cuando seas uno, siempre y cuando seas dos, siempre y cuando seas tres. Voy a contar todos los ceros en este primer lugar. Una de las opciones era poner cero, otra era poner ¿m? la fila y columna donde está el valor que yo quiero. En este caso, A8. Fíjense, columna A, fila 8. Y otro paréntesis, listo. Sabemos que hay dos ceros. Oh, profe, lo podemos mirar ahí. Y no, porque la muestra es chiquitita, va a ser fácil. Pero cuando la muestra sea grande, estoy en el horno. Si yo hago clic acá, tengo que saber que el rango de datos, que es A1 a E5, se tiene que mantener fijo. ¿Y por qué fijo? Y porque siempre voy a ir a buscar la cantidad de veces que se repite al mismo lugar. Por eso se hace clic en F4, porque con los signos peso en cada columna y fila, se mantiene fijo. Si yo no quiero apretar F4, le pongo el signo peso a todo, listo, se terminó el problema. Es la única manera que yo puedo compartir, crucecita negra, estiro a toda la fila. Y automáticamente puedo ver la cantidad de veces que se repite cada variable en el total de la muestra. Cada variable en el total de la muestra. ¿Con qué? Con la función contar sí. Genial, una maravilla. Pero también sabemos que la tabla de frecuencias tiene muchas frecuencias, no solamente tiene la absoluta, tiene otra frecuencia, como por ejemplo la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es una frecuencia súper importante. Esa columna es muy importante porque es una columna indicadora. Yo de ahí puedo sacar en realidad mm, datos que me van a permitir encontrar valores para las herramientas que necesito. Si yo quiero acumular, tengo que comenzar por el principio. Y la pregunta es, ¿qué querés acumular? Quiero acumular frecuencias. Bueno, comencemos por la primera. Voy a empezar a acumular de a 2. Si yo quiero acumular frecuencia, voy a decir 2 más 3, acá tiene que ir 5. O sea que la operación que estoy haciendo es una suma. Este que está acá, le sumo el que sigue y me va a dar 5. Para acumular, operación estrella es la suma. Entonces, uso la suma. Estiro, acumulé todo, una maravilla, ya tengo todo.
¿Mm? Para poder cerciorarme que esto está bien, no me olvido de buscar la sumatoria, que es la que me permite encontrar la suma de todas las frecuencias que tengo, que por supuesto en su momento les conté que el valor de la frecuencia o de la suma de la frecuencia es igual al total de la muestra, al tamaño de la muestra, siempre. Otra frecuencia que le sumamos a la tabla de frecuencia es la conocida frecuencia relativa. La frecuencia relativa, esta columna en particular, es la columna más significativa y representativa del análisis estadístico, más que nada, de la tabla de frecuencia. ¿Por qué es significativo y representativo? Esta columna es la única columna que se expresa en porcentaje. ¿Cómo la sacamos? Hacemos igual frecuencia dividido N. Bingo. ¿Cómo era? Frecuencia dividido N. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está buscando? Y yo quiero saber lo que representa la cantidad de esta variable en el total de la muestra. Bueno, eso es lo que dice acá. Dividí la frecuencia dividido el total de la muestra. Y lo mismo va a ser para el siguiente. Ahora, ¿cuál es el valor que se mantiene fijo? Siempre el valor de la muestra. ¿Por qué? Porque si yo digo igual frecuencia dividido n, tuc, acá voy a decir frecuencia dividido plic n, y acá voy a decir frecuencia dividido n. El único valor que se mantiene fijo en todos los casos es mi muestra. Entonces, ese valor que se mantiene fijo tiene que estar fijado, como dice la palabra, para que no se mueva. Entonces, frecuencia dividido n. Vos n, como siempre vas a tener el mismo lugar, presiono F4, te pongo fijo, listo. Ahora sí te puedo compartir crucecita negra hasta la última fila, barra de tarea, no nos olvidemos acá, porcentaje amigo, tucu, está todo en porcentaje con 2 decimales mínimo. Ahora vemos, esta columna es la más significativa y representativa. ¿Cómo será de significativa y representativa? Que si yo les pregunto, chicos, ¿en qué porcentaje mm, los empleados, en qué porcentaje se encuentran los empleados con 4 años de antigüedad? Hola, 16, en un muy 16. bien. 16%. Y si yo les pregunto, ¿en qué porcentaje se encuentran los empleados que tienen más de 6 años de antigüedad? 28. ¿28? De 7, digamos, más de 6. Más de 6. 12, ¿no? Más de 6. Y un 28% sería. ¿Por qué 28? Más de 6. Y por- 20%. 20%. Porque más de 6 serían estas 3 filas. Entonces, fíjense si no es importante considerar que el 20% de los empleados de la empresa Plim 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 tienen más de 6 años de antigüedad. ¡Wow! Es un buen porcentaje. Y si yo les pregunto, che, tengo que hacer un análisis de en qué condiciones se encuentran los empleados nuevecitos, nuevecitos, pero quiero saber estos empleados nuevecitos, cuántos representan el total de los empleados de la empresa. ¿Por qué? Porque quiero hacer capacitaciones. Bueno, decime el porcentaje de los empleados que tienen menos de 2 años de antigüedad. 20. 20%. Dígame si no es significativo el 20%. Más vale que sí. Entonces, esta columna es sumamente importante porque con esta columna ya puedo hacer gráficos estadísticos y mostrarle al gerente de la empresa la importancia de lo que representa cada uno de los empleados que se encuentra en la empresa, lo que expresa, lo que representa. Se pueden adoptar estrategias para todo tipo de cosas, incluido las capacitaciones. ¿Sí? Entonces, esta columna de frecuencia absoluta, esta columna de frecuencia acumulada y esta columna de frecuencia relativa va sí o sí. Sí o sí. Deme un segundo acá.
Perdón, acá está. Entonces, ahora sí, vamos a analizar y vamos a buscar, voy a achicar esto, las medidas de las que estamos hablando. ¿Cuáles medidas? Y por este lado, las medidas de tendencia central, que son las que vimos, que incluye a la media, a la mediana y que incluye, pum, a la moda. Estas son las medidas que yo debo obtener para evaluar, para hacer el análisis que necesito y evaluar los resultados para la toma de decisiones. Son exactamente esos los valores que necesito. Ahora sí, como les dije también, tengamos la formulita a mano, ¿m? Para ver cómo obtenemos los resultados. Las fórmulas que vamos a usar son las fórmulas que tenemos anotadas en el texto de estudio. Excel tiene sus fórmulas, pero Excel las maneja distinto. Hay márgenes de error entre las fórmulas de Excel y las fórmulas que están escritas en el texto de estudio. Yo quiero que usemos la fórmula. Y recuerden, el análisis de los datos no solo me va a permitir hacer operaciones para obtener los resultados. Yo quiero un informe general. A mí no me sirve que ustedes aprendan a sumar, restar o aprenderse las funciones. No estamos en recursos informáticos. Tenemos que aprender a identificar y a entender de qué se tratan los resultados que tengo. Entonces, si yo miro, a ver acá, tucu, no, disposición, fórmula, uy, no tengo el del marcador. Che. Bueno, no tengo, no importa. Si yo me acuerdo de la fórmula, acá voy a, stop un segundo, voy a, tucu, Para tucu, la, eh, para la media es igual promedio, para la mediana es igual mediana y para la moda es igual moda punto uno o moda punto varios no, en Excel. sí, no, no ¿No quiero es eso? Excel, no, nada de Excel. Acá tenemos nuestra pizarra, y si no, miran el texto de estudio. Vamos con la fórmula de la media o el promedio que se representa de esta manera. La media o promedio de los datos tiene su fórmula, como la dice el texto de estudio, chicos. La media o promedio es igual a la sumatoria que va del primer valor al último valor. ¿De qué? De la variable de estudio por la frecuencia absoluta dividido n. Esa es la fórmula de mi media. Lo mismo que hicimos, chicos, el primer día de clase. Igual, esa es mi media. Bueno, de esta manera y usando esta fórmula la vamos a sacar. Por eso los invité, hojita en blanco, escribamos la fórmula, la tengamos guardada, no sé cómo quieran, y esa es la que van a utilizar para obtener los datos. ¿m? Entonces, esta fórmula me va a permitir acercarme lo más cercano, imagínense, lo más cercano posible a los valores reales. ¿De qué? Del promedio. Bueno, veamos qué diferencias hay. Si yo tengo claro esa fórmula, voy a sacar de acá tucu, voy a compartir acá, pero tucu, acá está nuestro trabajo. Ya sabemos cuál es la fórmula, entonces es igual a la sumatoria del producto de la variable por la frecuencia. ¿Qué es la sumatoria? Y suma todo. ¿Suma todo qué? Suma todos los productos de las variables por la frecuencia. Uy, ¿dónde están las variables? Y acá tenemos columna de variables. Y la frecuencia, y acá la tenemos al lado. O sea que si yo quiero encontrar la sumatoria de todos esos productos, primero tengo que sacar el producto, porque si no, ¿cómo voy a hacer para sumar los productos? Entonces vamos a decir variable por frecuencia. Genial. Una vez que saque las variables por la frecuencia, recién voy a sumar como me lo dice la fórmula. Entonces esto va a ser igual a las variables por la frecuencia. ¿Listo? Y 0 por 2, posta que es 0. Pero esto, lo copio para toda la fila y tengo el producto de cada una de las filas donde se multiplica la variable por la frecuencia. Punto. Ahora bien, la fórmula, si la vuelvo a mirar, me dice, bueno, ya tenés todos los productos, sumame todo ahora. Bueno, venga, sumame todo. ¿Qué vendría a ser la sumatoria?
La sumatoria, marco todo el rango, cierro paréntesis, plim. Acá tengo mi media, acá tengo mi promedio. Esa es mi media, ese es mi promedio. ¿Qué me falta? No, profe, no es la media, no es el promedio. ¿Qué falta? Dividirlo por el total de la muestra. Bien, ahora sí. Igual ya tengo la sumatoria, pero la fórmula, profe, dice dividilo por el total de la muestra. Clic, acá está. Bingo. Ahora sí. Ahora sí Disculpe, puedo profe, decir, decime, ¿puedo interrumpirla? dígame, dígame, sí, 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 sí. no, me perdí ahí, no sé cómo no me salió a mí, yo estaba tratando de hacerlo y ¿Qué no me cosa? salió. Es el sacar la frecuencia de esta. Usted marcó X, puso igual, Perdóname, ¿en y cuál columna? en ¿Acá? la columna X por frecuencia, en Claro, esa, variable por como frecuencia. la variable por la frecuencia, y Ajá, usted anotó, puso el signo X, el signo igual, mira, así, es que toda función o fórmula comienza con igual, si no, no se activa. sí, Es igual, variable, marco la asterisco, que es variable. por frecuencia. Ah, perfecto. Ahí Listo, tengo que igual. marcar la otra. Me posiciono en la celda, Perfecto. crucecita negra, estiro hasta la última fila, listo. Ya Ya tengo está, todos los gracias. productos. Ahora Perfecto. vos fíjate que la fórmula me dice, bueno, vos ya tenés toda la suma de todos los productos, pero la cosa no termina ahí, tenés que dividirlo por el total de la muestra. Bueno, por eso nos posicionamos en el lugar del promedio de la media, y decimos, bueno, el resultado es igual a esta sumatoria, dividido, fíjate, el total de la muestra. Ahora sí, este es el promedio. ¿Qué significa? Significa que 4,04, me falta un decimal, es la cantidad de años promedios de antigüedad de los empleados de la empresa Plim Plim Plim. O dicho de otra manera, que los años de antigüedad que tienen los empleados de la empresa Plim 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 es de 4,04 años. Profe, pero no podemos decir 4,04. No, sí podemos decir, porque estamos hablando de herramientas de la estadística que me permite usar no solo dos decimales, 10 decimales, para que sea lo más próximo posible a la representación como si fuera una población. Recuerde que la base es que nosotros estamos haciendo estudios muestrales, porque hacer estudios poblacionales genera gasto de plata y tiempo. Por eso los grandes pensadores apuntaron al análisis muestral. Esa es la razón por la cual estamos haciendo un estudio muestral. ¿Mm? Ahora vamos con la mediana. La mediana y el método que usamos fue tener en cuenta para el método de serie simple n dividido 2. N dividido 2 es igual a, eh, 12,5. sí, profe, sáquelo usted con el clic, decime. 25 dividido 2, listo, ahí está. Ese 12,5 que está ahí, que lo voy a poner de un celestito más clarito, ese 12,5 que está ahí, lo busco en la columna de frecuencia acumulada, acá. Entonces digo, n dividido 2. ¿Qué estoy por hacer? Encontrar el valor de mi mediana. Entonces, n dividido 2, 12,5. 12,5 lo busco en la columna de frecuencia acumulada. Por eso les dije que la columna de frecuencia acumulada es súper importante también, porque es una columna indicadora. Busco 12,5, 12,5, 12,5, 12. Oh, no está. La regla dice que si no está el valor exacto de lo que obtuve acá, tomo siempre el inmediato posterior. Pero no es porque este 13 sea el valor de la mediana. Ese 13 indica la fila de mi mediana. Vamos de nuevo. N dividido 2 para mi mediana. Ese valor lo busco en la columna de frecuencia acumulada. Como verán, no está.
Siempre, siempre tomo el valor inmediato posterior, o sea, el que sigue. El que sigue, por más que yo tenga 12 aquí, no va a ser 12, va a ser el que sigue. En este caso 13. Ese 13 es el valor que marca la fila de mi mediana. ¿Qué significa? Marca la fila donde va a estar mi mediana. ¿Mm? Ahora la pregunta será, ¿y cuál diablo es la mediana? La mediana es el valor de la variable de la fila de mi mediana. Repito, el valor de la variable de la fila de mi mediana. O sea, Ya, ¿cuánto? Vamos, ¿cuánto sería? El valor de la 4. variable. 4, vamos, sin miedo, 4, 4, 4. Y ahora vamos a buscar la moda. La moda, por su definición, representa el valor, en este caso, la cantidad de años de antigüedad que más se repite. Si yo miro bien mi tabla, digo, che, ¿cuál es el valor más alto de la frecuencia absoluta? ¿Y por qué miras el valor más alto de la frecuencia absoluta? Y porque la frecuencia absoluta me marca o me muestra la cantidad de veces que se repite un valor. Y si yo miro esa columna, el valor más alto es el 7, ¿no es así? sí, Ujú. Bueno, si este es el valor más alto, ese 7 marca la fila donde se encuentra mi valor moda o mi moda. Ese valor más alto indica la fila modal. Ahora bien, la moda va a ser el valor de la variable de la fila modal. El valor de la variable de la fila modal. O sea, el valor de la variable de la fila modal. ¿Cuál es el valor de la variable de la fila rosita? 5. 5. 5. Listo, mi moda es 5. Si yo tengo que hacer un resumen de lo que acabo de ver, chiquitito, puedo decir, así acotadamente, que después de analizar los datos correspondientes a los años de antigüedad de los empleados de la empresa Plim Plim, eh, se puede concluir que el promedio es igual a 4,04 años, que el 50% de los empleados de dicha empresa tienen más de 4 años de antigüedad. El resto tendrá menos. Esto lo pongo para ustedes. Y ahora lo analizamos. Pero la mayoría tiene 5 años en la empresa. Vamos con esto. Analicemos los resultados para que quede claro. Promedio media, mediana. La mediana es una medida que me marca exactamente la mitad de los datos en un 50%. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que este valor va a ser un valor referencial que divide a la muestra por la mitad. Si divide a la muestra por la mitad, voy a tener que el 50% de los empleados son mayores a 4 y el otro 50% va a ser menores a 4. Eso quiere decir la mediana. Es un valor exacto que divide la muestra en dos partes. Y la moda es el valor que más se repite en el total de los datos. O sea que la mayoría de los empleados, la mayoría tienen 5 años de antigüedad. Es ese valor 5 que tengo ahí. ¿Preguntas? Siempre, Yo ya, perdón. no, yo quería
como decir que siempre es necesario hacer esta conclusión, ¿no? Es que esta va a ser la parte importante, porque como Claro. te dije, inclusive, yo puedo agarrar y decir, ah, bueno, esto lo hago en Excel, yo quiero todos los trabajos en Excel, por eso se los mando en Excel. Después vamos a usar plantillas, pero quiero los trabajos en Excel porque nosotros vamos a entender el análisis en profundidad siempre y cuando lo hagamos. Porque tranquilamente ustedes marcan la muestra, le dicen al ChatGPT, che, hacemos un análisis de las medidas de tendencia central y el ChatGPT le larga el resultado. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Que el resultado va a estar correcto. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué hago con eso? No, acá vamos a aprender a interpretar los resultados. A mí no me sirve de nada que los resultados de estos sean correctos. ¿Mm? El objetivo es que entendamos, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué significa lo que estoy viendo acá? ¿Qué significa? O sea que no va a haber trabajo, más adelante, por supuesto, porque recién estamos comenzando, que no tenga un informe que explique qué implica cada resultado obtenido. Si no, no tiene sentido. Cualquiera copia, pega, hacemos un informe ChatGPT, listo, tenemos los resultados, una hermosura. Yo quiero la interpretación de los resultados. ¿Qué es lo que significa cada uno? Y por supuesto que se le dice a la ChatGPT, che, interpretame los resultados, también se los va a dar. Pero como la profe ya es vieja, ya se da cuenta lo que devuelve el chat, lo que devuelve Gemini, lo que devuelve Copilot, o sea, no hay problema con eso. El objetivo es interpretar los resultados. ¿Claro? ¿Sí? Así que bueno, Bárbaro. hoy Sí. estamos comenzando a tener en cuenta lo que implica cada valor. Estos procesos que estamos haciendo con Excel son herramientas digitales que nos permiten obtener resultados más rápido, porque antes esto era papel y lápiz. Papel y lápiz, papel y lápiz, demorábamos más sacando las cuentas, pero ni aún así podíamos decir qué seguridad los resultados que tenemos. Habían errores también, porque era con papel y lápiz. Gracias a estas herramientas, los errores disminuyeron, pero casi en un 100%. Entonces, lo que nos queda es interpretemos esos resultados. ¿Mm? Los análisis estadísticos generalmente y últimamente, además de Excel, que se guardan como si fueran bases de datos, se utiliza mucho lo que es Power BI. Power BI, otra herramienta de análisis de datos, pero siempre teniendo en cuenta lo que me devuelve Excel. Nosotros también vamos a ver si llegamos con el tiempo, pero aunque sea un video les muestro qué es lo que me devuelve Power BI con respecto al manejo de grandes volúmenes o de volúmenes grandes de datos, que es el objetivo de la materia, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, profe, cuando saquemos las medidas de tendencia central, no usamos las fórmulas para Excel, Las que sino tiene que lo Excel. hacemos así. Más Sí, vale, no quiero ver fórmulas de Excel. bueno. No, porque las fórmulas de Profe, Excel, ¿sí? yo entregué ya Ajá. el segundo y utilicé las fórmulas porque creí que era válido No, y me pero faltó el análisis. no importa porque no lo Eh, pedía el análisis. De ahí en más, cuando vamos avanzando en las otras actividades, vamos con las fórmulas escritas en papel y vamos con un informe. Pero como nosotros nos vamos en contra todas las veces, yo les voy mostrando, porque esto tampoco estuvo muy claro, así que está bueno que me digas. Y lo que sí quiero es que Es quede que claro. yo hacía mucho esto en secundaria Ujú, y nos hacían usar las fórmulas, por eso sí, simplemente lo hay hice más rápido. claro, exactamente. Lo que pasa es que cuando uno utiliza las fórmulas de Excel hay márgenes de errores porque no se ajustan a las fórmulas exactas. Y conocer las fórmulas también nos permite entender el proceso que se realiza de fondo. Porque es más fácil decirle, che, dame el promedio y la fórmula te lo da. Pero cuando uno va sacando de dónde saca el promedio y por qué el resultado se divide con el total de la muestra, vos también podés interpretar lo que hace, por ejemplo, una frecuencia relativa. Entonces, una cosa viene de la mano con la otra, tiene su objetivo de fondo, que es lo que a mí me interesa de la materia en realidad. ¿Sí? Está bien, no es una materia basada en puras herramientas digitales. Yo quiero el análisis de los datos que vamos obteniendo usando las herramientas digitales. ¿Queda un poquito más claro? Sí, Bien, Sí. ahora vamos con esto. Yo les muestro y voy a compartir acá porque lo nuevo, que es lo que quiero en realidad, que apuntemos, es al uso de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión las vamos a interpretar teniendo en cuenta
un grafiquito chiquitito que acá les voy a hacer. Por ahí me va a salir. Ustedes díganme si se ve bien o no. Esto que se ve acá se denomina curva suave. Esta curva suave, utilizada por unos genios del análisis matemático y estadístico también, llamado Gauss en su momento, llamado Laplace y otros 19 locos que estaban analizando los datos estadísticos. Todo tiene su base, ¿no? Porque el análisis estadístico y probabilístico surge ¿de qué? ¿Se acuerdan que les conté? ¿Por qué aparece la estadística? ¿No se acuerdan, che? Porque dijeron una mañana, wow, qué copado que está investigar la ciencia de la estadística, que es una rama de la matemática. ¿Por qué aparece el análisis ¿No fue estadístico? por los juegos de azar Sí, eso? señor, una maravilla. Exactamente, fue para apostar, chicos. Se transformó en ciencia porque se querían anticipar a las apuestas. ¿No? Por la plata en el medio. Entonces, ¿qué pasó? Se transformó en una rama de la matemática, se transformó en ciencia justamente para anticiparnos a los resultados para los juegos de azar. Luego se fue expandiendo y profundizando y se dieron cuenta que no solamente para anticiparse a los juegos de azar, sino para poder tener resultados que nos permitan adoptar nuevas estrategias. O sea, es fabuloso. El objetivo principal era así de chiquitito a comparación de las aplicaciones de ahora. Esto que están viendo acá, llamado también curva suave, horrible lo que dibujé, feo. Acá está, vamos a hacerlo más lindo. Rayita amiga, curva suave bien grande. Estos señores genios representaron la muestra en esa curva suave que más tarde y después con algunos arreglos terminó llamándose campana de Gauss. Nosotros en este ejemplo lo vamos a llamar curva suave porque nos muestra la representación a partir de una curva del total de la muestra. Si esta es mi muestra en su totalidad, comenzando de cero, terminando en uno o en plin, 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 donde ustedes quieran, la mitad de la muestra, exactamente la mitad, no parecería, pero supongamos que es la mitad que corresponde a una de las medidas de tendencia central es mi mediana, porque acabo de contarles que el valor de la mediana me divide a la muestra 50% para arriba, 50% para abajo, ¿no es así? Clic, clic. Esa mediana era igual a 4. Después teníamos la moda. La moda, que estaba más o menos por acá, la represento acá, es igual a 5. Y después teníamos la media, que era igual a 4 puntos, no sé cuánto puede ser. Lo vamos a hacer acá con puntito. Tucu, tucu. ¿Qué les quiero mostrar con esto? En esta curva, más o menos, se encuentra representada la muestra y los valores centrales. Nosotros pudimos obtener los valores que se encuentran en este intervalo. Acá obtuvimos los valores correspondientes a las medidas de tendencia central. Están todos concentrados acá. Más o menos está todo concentrado en este intervalo. Eso es lo que me devuelven las medidas centrales. Eso es lo que me dieron como resultado las medidas centrales. Ahora bien, si yo voy a hablar de medidas de dispersión, la cosa cambia. La dispersión son los valores que están alejados de este intervalo de datos. ¿Mm? Dispersión son esos valores que no están metidos en este intervalo de datos. Entonces, ahora nos vamos a ocupar del grupo llamado medida de dispersión que analiza los valores que están alejados, que no están adentro del intervalo, que están dispersos de los valores centrales. ¿Mm? Bien, ¿por qué es importante? Porque la dispersión forma parte del cálculo para poder acercarnos lo más posible a valores que estén casi parecidos a los poblacionales, que es nuestro objetivo. Entonces, si hablamos de medida de dispersión, y lo pongo con un ejemplo chiquitito. Director de la carrera, ¿quién es? Juan Dragotto, ¿no es así? Viene Juan, me dice, che, ¿qué onda tu comisión de IA de distancia? Uy, una maravilla, son los chicos, son pipí cucú, participan, son divinos, y la nota genial, tienen 8.
una maravilla, tienen 8 de nota, automáticamente hacemos referencia, siempre es una excelente nota. Pero resulta que Sara, Vanina, Nicolás tienen 10, Helio y N. Batelo, 1. Supongamos que hay más alumnos. Si yo sumo todo y lo divido por la cantidad, mi promedio es 8. Pero resulta que las dos únicas notas que tengo son 10 y son 1. Que si en realidad las sumo y las divido, me da 8. Entonces ahí viene una definición importante, chicos. La definición de que el promedio es significativo y representativo, perdón, significativo de la realidad por su usabilidad. Eso significa que el promedio lo uso mucho, pero no significa que sea representativo. Porque si yo dije promedio 8, la verdad de la milanesa es que ninguno se sacó 8. Ninguno. Tenemos 10, tenemos 1. Esos 10 y esos 1, chicos, es pura dispersión. Es pura dispersión. Esos 2 puntos que te alejaste del 8 y que te sacaste 10 es dispersión. Ese 1 que tenés acá para el otro lado y que te faltan 7 puntos para llegar a 8 es dispersión. Entonces se estudia el combo completo, los valores centrales y esos valores dispersos de las medidas medias o de las medidas centrales. Vamos a abordar nuestras medidas centrales comenzando, antes de terminar, porque me tardé yo en sumarme, hablando en primer lugar de tucu, 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 tucu. Lástima que no tengo una pizarra de veras. Tucu, tucu, tucu. Acá está. Vamos con esto. La primera medida de dispersión, el rango. El rango que se representa con esa letrita ra. Y cuando yo digo ra, o rango, chicos, estamos hablando de lo que ustedes ya conocen. Che, el rango de datos va de acá a acá. El rango de edades de 5 años a 10 años. O sea que ya tenemos incorporado lo que implica el rango, un intervalo de valores, que es lo que voy a analizar. Por eso el rango dentro de las medidas de dispersión es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Profe, pero nosotros ya lo tenemos en la tabla que hicimos recién. Listo, genial, lo sacás de taquito, porque esos valores ya los tenemos. ¿Mm? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Si no se entiende, me para. Vamos con el segundo valor de las medidas de dispersión, la desviación media. La desviación media me muestra los valores que se alejan por un lado de las medidas centrales. Pero la desviación media no trabaja sola. La desviación media trabaja con la desviación estándar. Esos dos valores, desviación media y desviación estándar, me muestran los valores alejados por un lado y por el otro de los valores centrales que primero obtuve. Porque estas medidas de dispersión, así como las ven, nunca existirían ni serían posibles si yo no tengo valores centrales sacados previamente. Porque si yo no saco los valores centrales previamente, ¿de qué dispersión voy a hablar? O sea que es lo mismo que diga, acá tengo el grupo de 10 y acá tengo el grupo de 1. ¿Y cuál es dispersión? Sabrá Dios cuál es dispersión porque no tengo valores centrales. ¿Se entendió el concepto? Entonces, a partir de las medidas centrales, yo puedo hablar de mi desviación media y la fórmula de la desviación media, que es la que está en el texto de estudio también, es igual a la sumatoria que va del primer valor, a veces aparece i con 1 o i con 0, al último valor, que es n, uy, qué fiero que está esto, ¿de qué? De las diferencias de las desviaciones aritméticas entre el promedio y la variable de estudio multiplicado por la frecuencia y todo dividido en n. Entonces ustedes miran la fórmula y dicen, what the hell, ¿no dicen? Es loco, ¿qué dicen? ¿Qué es eso? ¿No? Resulta que esta fórmula tiene el mismo símbolo que tenía el promedio. Ya sabemos que esto es sumatoria o no es sumatoria. Esto es sumatoria. Bueno, esto es lo que voy a tener que hacer al último. Ahora, esto que está acá, ¿lo conocen? Sí, es mi media. ¿Esto que está acá lo conocen? Sí, es mi variable. Esto que está acá es la frecuencia absoluta. Y esto que está acá
es el total de la muestra. O sea, no nos asustemos porque todo lo que está ahí nosotros ya lo conocemos, ya lo sacamos. O sea que lo único que tenemos que tener escrito es la formulita en el papel para poder armar la tabla y obtener los resultados como hicimos con las medidas centrales. Igualito, tendremos que armar una columna con la diferencia, una columna con el producto y plin, 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 como hicimos en las medidas centrales, sacarla de la desviación media. Vamos con la siguiente. Tucu, fórmula 3. La varianza que se representa de esta manera. La varianza es igual a la sumatoria que también va desde el primer valor al último valor, pero en este caso del cuadrado de las desviaciones aritméticas, o sea, lo mismo que estaba antes de la desviación media, pero elevarlo al cuadrado. Y después que lo eleve al cuadrado, multiplícalo por la frecuencia. Y después que lo multiplique por la frecuencia, súmalo a todo. Y después que lo sume a todo, listo, dividirlo en n. Fíjense que son muy parecidas. Es más, puedo usar la misma columna y después sacarle el cuadrado. ¿Mm? Cuarta fórmula o cuarta herramienta. Desviación estándar. Acá viene la compañera de la desviación media. Lo lindo es que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. O sea que para poder sacar la desviación estándar, necesito sacar primero la varianza. O sea que una cosa va agarrada de la otra hasta obtener todas las medidas. Y la quinta y última herramienta se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido, en muchos textos lo van a ver, dividido mu. ¿Qué diablo es mu? Mu, acá y en la China, se utiliza para un análisis más profundo de estadística, pero relacionado con distribución normal. Nosotros todavía no lo vamos a ver, pero vamos a traducir esa mu y vamos a decir que mu es igual a la media muestral. O sea que mu o media muestral es exactamente lo mismo. Desviación dividido media muestral. Esas son las 5 herramientas de las medidas de dispersión. ¿Preguntas? Hola, ¿qué pasó? ¿Se me fueron? Hola. Yo no tengo preguntas. Bien, ¿preguntas? ¿Alguno con duda, alguna cosa? ¿No? Bien, ¿qué vamos a hacer en estos 5 minutitos que nos quedan y ya terminamos? Vengo acá, voy a poner medida de dispersión, vengo acá para ser ordenada, voy a poner rango, vengo acá, voy a poner desviación media, vengo acá, voy a poner varianza, vengo acá, voy a poner desviación estándar y vengo aquí, voy a poner coeficiente de variación, rapidísimo como una luz. Vengo por acá, marco para que quede pipí cucú chiche bombón, hermoso, hermoso, marco aquí, marco mi tablita porque el orden es prioritario. ¿M? Vamos con la primera fórmula. La primera fórmula ya la tenemos, la estamos viendo ahí. La fórmula que escribí recién me decía, che, el rango es igual al valor más grande menos el valor más chico. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, ya tengo el rango. Una maravilla, es 9. ¡Oh, genial! Vamos con la desviación media, lo hacemos rápido. La desviación media, si miro la fórmula, me dice la sumatoria de la diferencia de las desviaciones aritméticas. ¿Para qué lo enrollan tanto? Es la sumatoria de qué? De la resta del promedio o la media con la variable de estudio. Punto. Eso es lo primero. Después lo multiplicas con la frecuencia. Entonces digo, abro paréntesis acá, esta va a ser mi media, porque hasta que le consiga una X con palito estoy en el horno, dividido X, que es mi variable, y voy a hacer la diferencia. La diferencia es igual, media, acá está, menos variable de estudio de la fila. Clic. Listo, ahí tengo la diferencia. Ya está, eso era todo. Si yo hago clic, no voy a poder copiar porque se van corriendo los datos. Tengo que tener cuidado. Y otra cosa que viene a colación. Nunca puede haber valores negativos en la tabla de frecuencia. Nunca.
En este caso, como es una diferencia, pueden aparecer valores negativos y tengo que tener mucho cuidado. Por eso, anoten, hay una función que me permite solucionar el problema de los valores negativos. Esa función se llama absolute, o sea, valores solo absolutos o positivos, y la función es ABS. ABS o absolute me asegura que haga la operación que sea, siempre voy a tener valores positivos. ¿Mm? Entonces, ABS es una función que me da seguridad con los valores positivos y lo único que tengo que hacer adentro es restar como lo vine haciendo. ¿Y qué voy a restar? El promedio menos el valor de la variable. ¿Y por qué? Y porque la fórmula lo dice así. Bingo. Pero hay un valor que siempre se mantiene fijo, como ya lo habíamos visto. Es el valor del promedio. El valor del promedio va a estar siempre en el mismo lugar. En cambio, el valor de las variables va a ir corriendo. Si ese valor se mantiene fijo, F4, amigo. Bingo. Ahora sí, con la función absolute y con mantener fijo el valor del promedio o de la media, puedo copiarle a todas las filas. Qué bonito, todos valores positivos, una maravilla. Pero la fórmula también me dice de la desviación media es que es esa diferencia, pero por la frecuencia. Porque si no lo multiplico por la frecuencia, nunca voy a poder hacer la sumatoria. Ah, bueno, pero lo único que tengo que hacer ahora es multiplicar esta resta por la frecuencia. ¿A frecuencia acumulada? No, frecuencia absoluta porque la F es chiquita. ¿Listo? Bingo. Acto seguido, copio para toda la fila, ya tengo todos los productos. Una maravilla. Entonces, ahora sí puedo sacar la sumatoria. ¿Y por qué? Porque la fórmula de la desviación media me lo está diciendo. Entonces, ahora sí marco todo para sumar, cierro paréntesis, listo. Ya tengo la sumatoria de todos los productos de la diferencia de las desviaciones aritméticas por la frecuencia. Estoy diciendo la fórmula. Y ahora la desviación media va a ser igual a ¿quién? Vamos, dicten. Ese resultado dividido el total. Pero una maravilla el total de la muestra. ¡Qué genio! Bingo, ya tengo mi desviación media. Oh, pero estamos, pero pum para arriba, porque ya tengo casi todo. Si voy a buscar la varianza, 5 minutos más y nos vamos. Ya tengo la varianza prácticamente cocinada, porque acá está el valor de esta diferencia. Bueno, copio, vengo acá para hacerlo ordenado, pero acá la fórmula de la varianza me dice elevarlo al cuadrado. Lo hermoso es que yo tengo todas las funciones en Excel y acá aparece la función potencia. La función potencia me dice, che, ¿a quién querés elevar al cuadrado? Y yo quiero elevar a este resultado, lo quiero elevar al cuadrado. Bueno, pone 2 entonces. Y si lo quisiera elevar al cubo, y bueno, pone 3. Y si lo quisiera elevar a la quinta, bueno, pone 5. Pero en este caso vos lo querés elevar al cuadrado, cierro paréntesis, listo. Ya lo elevé al cuadrado a exactamente esa diferencia. Con eso copio toda la fila. Ya tengo el cuadrado de todas estas diferencias con solamente haber usado la función potencia. Ya está. Ahora bien, paso seguido. Este valor, según la fórmula que acaban de ver, es el cuadrado por la frecuencia, lo mismo que pasaba con la desviación media. Y bueno, loco, multiplicar. ¿Y qué va a multiplicar? El cuadrado por la frecuencia. ¿Cuál frecuencia? Frecuencia absoluta. Clic. Venga para acá. Bueno, ahora sí, estirar. Y ahora tenemos la primera parte de la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? La sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De todos esos cuadrados de las diferencias por su frecuencia. Bingo, ya está. Fíjense que en un ratito obtuve todo. Y ahora el valor de la varianza es igual a qué? Escucho. Che, ¿se fueron? ¿Es igual a qué el valor de la varianza? El resultado dividido la... Muy bien, dividido en, como dice la fórmula. Estamos haciendo lo que dice la fórmula. Che, ¿y la desviación estándar? ¿A qué era igual? ¿A qué era igual la desviación estándar?
¿Nadie anotó? La raíz cuadrada de la varianza. Listo, venga la raíz entonces. Raíz cuadrada, acá está raíz, función raíz, ¿de quién? De la varianza. ¿Dónde está la varianza? Acá está, adelante. Hago clic, cierro paréntesis, sácame la raíz cuadrada de la varianza. Acá está. Y el coeficiente de variación va a ser igual a ¿qué? A esa desviación estándar dividido ¿quién? Dice la fórmula. Dividido la media o el promedio. Clic. Eso dice, estoy diciendo y haciendo lo que dice la fórmula. Bingo. Tenemos todas las medidas que necesitábamos. Todas. Vamos a dejarlas con 3 decimales al medio. Ahora bien, acá hacemos un stop y con esto finalizamos. El valor más importante de todas las medidas de dispersión es el coeficiente de variación. Este valor es el único valor que se expresa en porcentaje. Siempre en porcentaje. Siempre. Me da dos resultados y me dice que el 60%, 60,01% de los empleados de la empresa Plim 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 tienen años de antigüedad o antigüedad que no se encuentra dentro de los rangos centrales. Dicho de otra manera, el 60% de los empleados de la empresa Plim 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 tienen años de antigüedad que se dispersan de los valores centrales, que no se acercan a los valores centrales. O sea, serían ustedes que se sacaron 10 y se sacaron 1. Nada más que acá es el 60% de esos empleados tienen años de antigüedad que no están contemplados dentro de esos márgenes centrales. Eso me dice el coeficiente de variación. Y si revisamos bien el texto, me va a decir, che, los valores mayores al 80% para el coeficiente de variación, me dice que la muestra es heterogénea. Genia. O sea que encima ese coeficiente de variación me dice dos cosas, el porcentaje de valores alejados y el porcentaje que representa el tipo de la muestra que estoy analizando. O sea que homogénea. En este caso el resultado fue el 60,01%, es menor a 80. Si es menor a 80, eso significa que la muestra es homogénea. Una maravilla. Si hubiera sido mayor al 80%, la muestra sería heterogénea. Pero además me está diciendo, che, el 60% de los empleados tienen años de antigüedad que no están ajustados a los valores centrales que obtuviste. ¿Y qué valores centrales a estos? Pues, y todo lo que hicimos acá es con respecto a estos valores centrales, como el dibujito de la lomita que les hice recién. ¿Mm? Esto que está acá, tú, va a quedar grabado para que lo miren en algún momento. Creo que hay otros videitos también. Próxima clase analizamos estos valores de dispersión, como lo que estaban viendo, igualito, igualito. Creo que hay una actividad o no, yo solo quería presentarle y que conozcan estas herramientas y vamos a incorporar los valores de posición. Cuando incorporemos los valores de posición, analizaremos después otro tipo de muestra con otros datos de variables, cuantitativas continuas, por ejemplo. ¿Preguntas, chicos? Hacen clic clic porque quedó claro o clic clic porque no se entendió un cuerno. A ver, ¿cómo es el asunto? Y ahí viene mi... Em, ¿Quedó claro? Y con respecto a lo que ya entregamos, Tranqui, ya está. ¿eso lo va a devolver o ya quedó? No, 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 eso ya está entregado. Yo lo evalúo, tiene su notita, se van sumando, tranqui. O sea, estos primeros ejercicios es la práctica. Es la práctica lo que Vale. me interesa, ¿sí? Así que tranquilo con respecto a eso. Ya vamos a tener actividades donde vamos a considerar notas, pero que va a estar basado en un informe, que va a estar basado en resultados, que es lo que a mí me interesa. El objetivo tiene que ser claro, que podamos aprender a interpretar estos resultados para hacer posteriores análisis de los datos. Va más allá de la actividad suelta, de que me equivoqué, no me equivoqué, tranquilos, ¿sí? Quiero transmitirles tranquilidad, aunque esté peinada de esta manera yo, tranquilidad. ¿Estamos?
¿Alguna otra Profe, pregunta? entonces en la actividad agregamos la columna para sacar el promedio. En la Esa actividad, columna que agregó en la actividad de las medidas de tendencia central, agregamos esa columna que usted sacó el promedio, que claro, eran las unidades de estadística por... claro, pero la única columna que se agregó es el producto de la variable por la frecuencia, porque yo solo uso Claro, la variable por frecuencia para después sacar fácil la media, ¿sí? Esa sí, agregala, agregala, agregala porque en realidad tiene que estar, porque es lo que me va a bueno, permitir sacar el promedio más rápido. ¿M? estamos. Bueno, mis queridos alumnos, mis favoritos, váyanse, me cansaron. Nos vemos, chicos, nos vemos. Chao, Nos profe.